dependiendo de cómo ves tú el futuro, va a determinar si vas a estar en ese futuro o no. Si tú con respecto al futuro tienes muchas creencias negativas, es muy probable que no llegues a ese futuro. Es por eso la importancia de cómo los pensamientos que tenemos, porque la mente no distingue entre lo que es real y lo que es ficción. O sea, cuando tú te imaginas algo, tu mente no sabe si es realidad o no, y el simple hecho que tú lo imagines, hay una reacción física en tu cuerpo. Sí. Si tú te imaginas que partes un limón y que lo agarras y lo muerdes con tu boca, el simple hecho de imaginártelo hace que tu boca se quede. La gente vuelve hacia donde fue feliz. Si en el futuro no ves felicidad, inconscientemente no vas a querer llegar. Tú tienes evidencia de que cuando tú visualizas algo en el corto plazo y sabes que tanto positivo o negativo se cumple, esto también lo podemos llevar a lo macro. O sea, si tú visualizas tu futuro, tu vida, que te ves bien, estable, abundante, esa visualización te va a hacer que tú te comportes en el presente como tú lo visualizas. Ahora, yo sé que causa mucho miedo el ser juzgado, criticado, rechazado, señalado y demás, pero también si le das un giro y lo ves de otra perspectiva, la forma de pagar el precio para conseguir mis sueños. La gente que ha conseguido sus sueños por lo regular ha pasado por esa etapa. La gente que no ha conseguido sus sueños, esa etapa es como la barrera que no pudieron cruzar. Ya, o sea, al final de cuentas, siempre hay un precio a pagar. Sí. El precio de la acción o el precio de la inacción. Sí. Y si no tomas acción, también va a haber un precio, quedarte donde estás. ¿Qué onda, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, Omar, ¿tú qué tal? Excelente. ¿Listo para expandir tu longevidad? Ya más que listo para darle a este nuevo tema. Excelente, padrísimo. Bueno, pues hoy tenemos un tema que les va a encantar. Creencias que te hacen envejecer y no te has dado cuenta. Y más allá, pues, de creencias, también son formas de pensar, también son, pues, como hábitos mentales o perspectivas que están en conflicto con la longevidad. Así como, por ejemplo, digamos, hay personas que tienen creencias que están en conflicto con el dinero y precisamente por eso están en escasez. Hay personas que tienen creencias o ideas o formas de pensar que están en conflicto con la longevidad y si las tienen o se las siguen teniendo, pues no es probable que tengan una vida longeva. ¿Estás de acuerdo? Creo que es que por eso está como esta moda y este boom de la industria de la belleza, de que Botox y de que cirugías y de que la gente realmente hay como un miedo a envejecer. O sea, pero que se está cubriendo hasta cierta forma de una manera muy superficial y no desde la raíz. Sí, fíjate que con respecto a ese tema, yo creo que muchas personas están enfocando como en el exterior, así de que, ok, la solución, denmela de allá afuera, que es de que medicamentos, cirugías y demás, pero muy pocas personas están trabajando internamente. E internamente, básicamente, desde mi perspectiva, es un cambio de creencias y un cambio de energía en pro, en este caso, de la longevidad. Y ya con este cambio de creencias y cambio de energía, lo mismo que haces allá afuera te puede funcionar mucho mejor. Claro. Ya sea que si estás a favor o en contra de medicamentos y de cosas de hábitos ya físicos, te pueden funcionar muchísimo mejor porque ya tienes este trabajo interno o lo estás desarrollando. Sí, y sí estás de acuerdo de que cuando ya tienes como este cambio de mentalidad o de energía, de que realmente llevar una vida sana y simple es mucho más barato que estar como con todos estos tratamientos y cirugías y cosméticos y eso, porque pues básicamente cuando una persona, o sea, no sé en qué momento fue o pasó contigo, de que tú dijiste, quiero vivir más años, o sea, quiero cuidar mi cuerpo, como quiero disfrutar esto, o sea, a raíz de eso empezaste a hacer cambios de una persona, digamos, como que se está descuidando y de que no está como cuidando su cuerpo y obviamente pues esas acciones le van a repercutir en el futuro, ¿no? Contigo fue, digamos, a raíz de que empezaste tu proceso, que tú empezaste como a cuidarte más para que dijeras tú, quiero vivir, no sé, 100 años o más de 100 años. Sí, bueno, para las personas que nos están apenas escuchando, te platicaba en cierta ocasión de que mi objetivo es una posibilidad, todavía no sé ni cómo, ni siquiera sé si se va a dar, pero es así de que, mira, pues me estoy preparando para vivir hasta 130 años o más. Y la pregunta es así de que, bueno, ¿hay antecedentes en mi familia o algo así? Pues no, pero prácticamente sé de que temas
como la conciencia, temas como la tecnología y hacia dónde vamos, eventualmente se van a abrir más posibilidades. Y es así de que, ok, pues me voy preparando para cuando esa ola esté, es así de que subirme como mucho más fácil. Claro. Y por ejemplo, o sea, te voy a ser honesto, Sí. me acuerdo que esa idea me la compartiste, creo que la primera vez que nos vimos cuando nació justamente la idea de este proyecto del podcast. Sí. Cuando te escuché que me dijiste que tú querías vivir hasta 130 años o que era como un objetivo o algo que habías visualizado, sí. La verdad yo dije así como que está loco, o sea, 130 años no, pero después empecé como a buscar sobre eso y ya ves que yo compartí en la masterclass un ejemplo de este atleta que se me fue el nombre, pero el atleta que rompió la barrera de correr la milla antes de los 4 minutos, o sea, que por décadas se creía imposible que el humano fuera capaz de correr una milla antes de la barrera del tiempo de 4 minutos. Sí, sí, sí. Y que cuando esta persona llega y la rompe, o sea, obviamente se quebró una barrera mental y más personas al ver ese ejemplo pudieron romperlo también y ahora hay miles de personas que han roto ese tipo, esa barrera. Sí, sí, sí. Y aquí yo dije, ok, entonces esto puede ser algo muy similar, o sea, vemos que es tan común que la expectativa de vida sea 70, 80, 90 años, que es se cree una creencia. Exacto, es una creencia colectiva. Es una creencia colectiva y que realmente sí está esa barrera, no sé, de los 100, 110 años, pero que más bien hay alguien que no lo ha hecho, o no se ha cuidado lo suficiente, o no se ha informado lo suficiente, que se ponga ese objetivo y realmente lo pueda cumplir. Entonces, sí es posible. Sí, cambiando las creencias personales y también un tanto las colectivas, nos vamos expandiendo más. Es como en la parte del dinero. No sé, ahorita la persona más rica del mundo creo que es Elon Musk o Jeff Bezos. Uno de los dos siempre están peleando ahí. Sí, pero por ejemplo tienen cierta cantidad de millones y hace 20 años ese dinero era impensable para una persona. Hace 50 años era impensable y entonces hoy como que se van rompiendo más y más barreras en términos pues, de dinero y yo me pregunto, ¿y por qué no se romperían barreras en términos de salud? En términos de longevidad. Si bien es cierto que la humanidad ha estado más enfocada en querer crecer financieramente, pero pues el desarrollo yo considero que debe ser integral, así de que, ok, también puedo crecer en esta área, claro, en esta otra, y pues es momento como de dirigir nuestra atención hacia otras áreas, que considero yo que es lo que es el COVID. Toda esta etapa pues dio pauta a que muchas más personas empezaran a abrir su conciencia en términos de salud. Sí. Oye, Mari, ¿y por qué crees tú, o de dónde crees que nació esta idea tuya, o esta visualización de que dijeras tú, quisiera como vivir más tiempo? Porque en mi caso, sí, esto pasó, creo que el que me abrió los ojos a esa idea fue un profesor en la universidad, que él nos puso una grafiquita que básicamente era como una pirámide. Sí, sí, entonces en la pirámide puso así como de que el promedio de vida es más o menos de 80 años, digamos, esa es como la expectativa de vida. Puso una pirámide donde justamente el punto medio era los 40 años. Y él decía, lo que tú hagas desde que naces hasta el punto medio de tu vida, que son los 40 años, dice, lo que tú hagas en esta etapa va a ser un reflejo exacto después que pases ese punto medio. O sea, de los 41 a los 80, lo que hiciste en la etapa inicial, se va a ver un reflejo acá. Él decía de que si en tus primeros 40 años te la pasaste tomando, fumando, descuidaste tu cuerpo, tus hábitos, pues la segunda etapa de tu vida la vas a pasar pues con unos riñones y un hígado destrozados, sin pulmones, todo mal cuidado. Entonces ahí fue cuando dije, ok, entonces si ese es como el futuro que me espera, ahora que tengo, no sé, 20 y tantos años, todavía puedo cuidarme para la etapa ya, digamos, como la segunda etapa de mi vida, que no la pasé tan mal. Aquí contigo, ¿tú qué crees que haya sido lo que haya despertado como esa idea tuya para cuidarte y querer vivir más? Por un lado, yo creo que esta parte que ya mencionaba en episodios pasados, de que después de cierto tiempo empecé a notar cómo al cambiar creencias y hábitos, pues podía físicamente estar así como que desacelerando lo que es el que me veía más grande. Y como que eso me empezó a hacer, a poder ver que era posible, así de que pues creo que es posible. Y luego empecé así de que bueno, ¿y cómo sería a la inversa? ¿Cómo sería si siempre me había visto más grande desde adolescente? Luego llegué a un punto en el que pues más o menos me veía de mi edad. Y luego dije, ¿cómo sería empezar a verme mucho más joven, a rejuvenecerme? Porque considero que el rejuvenecimiento, cuando prácticamente empiezas a desarrollarlo,
como que te hace que te sea más fácil creer que puedes utilizar ahora la longevidad, así como que van de la mano una con otra. Y también lo que significa mi nombre, por ejemplo, Omar, poniéndome que de hecho ya hablamos en otro episodio de lo que es alter ego y todo esto. Omar viene de los árabes y significa el que tiene larga vida. Y dije, bueno, ¿y por qué no honrar lo que significa el nombre? Okay. Ahora bien, por otro lado, después de haber escrito los estados del ser y veo cómo esto de las frecuencias pues sí repercute en lo que es tu cuerpo, hablábamos en otro episodio de que cuando las personas tienen o están en un estado elevado, ya sea de paz, ya sea de felicidad, de inspiración, de alegría, pues tienden a alargar la vida útil del cuerpo. Y he llegado a esta conclusión de que cuando tú estás en una frecuencia alta, sería el equivalente a que estás disfrutando. Si tú, por ejemplo, estás en una fiesta y estás disfrutando en la fiesta, ¿por qué te vas a ir? Claro. Al contrario, vas a decir, si la fiesta se está poniendo buena, pues me voy a quedar un rato más. Igual con la vida, si tú estás disfrutando intensamente la vida, ¿para qué va a surgir la idea de que, ya me tengo que ir? Así de que, bueno, si estoy disfrutando la vida, pues voy a estar un rato más. Algo así es como la forma en como yo veo estos temas de la longevidad. Y entrando de lleno a las creencias, que ya empezamos a compartir un poco de historias, para que la gente vaya analizando qué creencias podrían tener. Una, no sé si te ha pasado, que de pronto entre familiares o amigos empiezan a decir, oye, en tus tiempos, ¿qué música escuchabas? Ya, claro. Sí, como etapas, ¿no? De los 80s o los 90s. Pero esa expresión de en mis tiempos, de alguna manera está en conflicto con la longevidad. Te voy a decir por qué. No sé si lo habías pensado antes. No lo había cuestionado, pero me gustaría escuchar a ver el por qué. Mira, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado que de pronto estoy con familiares y empieza la charla de que, oye, en tus tiempos, ¿qué música escuchabas? Y de pronto empiezan uno, no, que yo escuchaba que a Timbiriche, no, que yo escuchaba que, no sé, a Antonio Aguilar, no, que, dependiendo de la edad de la persona, no, que yo escuchaba a ese otro artista, ¿no? Y detrás de esa expresión de en mis tiempos, yo veo esto así de que, como si la persona dijera, anteriormente, o en mi edad donde tenía más vida, donde yo disfrutaba, porque de una perspectiva más consciente, pues el tiempo es ahora, no tendría por qué estar en el pasado. Cuando empezamos a decir esta expresión de que en mis tiempos, es como si dijéramos, ya voy de salida. Ya voy de salida, o mi mejor tiempo ya pasó, y es un conflicto considerar que cuando alguien dice mis tiempos se refiere solamente a la etapa de juventud, como si fuera la mejor etapa de la vida. Y cuando das por hecho inconscientemente que es la mejor etapa de la vida, estás despreciando el momento presente, inconscientemente. Aquí, ¿qué podrías hacer? Por ejemplo, yo recuerdo que las primeras veces me causaba conflicto esto de que muchas personas decían, la mejor etapa de mi vida fue cuando me pasó esto, fue esta Navidad, fue hace tantos años. Claro. Y yo en ese entonces me iba al otro extremo, que decía, la mejor etapa de mi vida aún no ha pasado. Mientras muchos estaban en el pasado, yo estaba en el futuro. Hoy en día considero que el punto medio obviamente es el presente. Ahorita pues la mejor etapa de mi vida es hoy. Ahorita no, mis tiempos es hoy. Si alguien me dice así de que, y me han hecho esa pregunta todavía, ¿en tus tiempos qué música escuchabas? Y para ser impecable con las palabras, evito decir, en mis tiempos escuchaba tal, sino, ¿te refieres a hace 20 años? Hace 20 años escuchaba, no sé, a Ricardo Arjona en la adolescencia, escuchaba otro, pero hoy en día estoy escuchando esto. Es decir, recalcar lo que estoy haciendo hoy en día, considerando que hoy es más importante que hace 5, 10, 15, 20 o más. Y qué importante eso. O sea, no lo había visto yo de esa forma, pero como es cierto, o sea, de hecho yo ahora que te estaba escuchando, yo lo he hecho eso, de que yo digo de que mi mejor etapa fue en la universidad. Porque en la universidad fue cuando tenía pues algo de responsabilidades, pero conocí a muchos de mis mejores amigos, hubo muchas fiestas, muchos viajes, y tiendo a pensar como en esa etapa como el pico de mi vida y que ya ahora ya es más responsabilidad, es más trabajo, pero ¿cómo se puede cambiar eso, no? O sea, ¿cómo puedes tú también pensar de que no? O sea, mi mejor etapa todavía no ha venido, o sea, apenas está por venir, o sea... O está en el momento presente, lo estoy creando, porque cuando te refieres siempre al pasado, si en mis tiempos, anteriormente, o yo así, a las personas que hablan mucho del pasado, energéticamente están cargando con el peso del pasado. Y el peso del pasado ocurre, pues, que les está costando más vida. A diferencia de los que disfrutan el momento presente.
Si le preguntas a un niño, así de que, en tus tiempos, ¿qué? No, él no. Es así de que no entiende la pregunta porque están en el presente. Es así de que, pues yo hago esto, yo juego, yo, no sé, me divierto de esta manera. No piensan en el pasado, es así de, es lo que yo hago actualmente. Claro. Y en ese sentido, pues requerimos pensar de esa manera. Mi tiempo, pues, es el actual. Y no tener esta añoranza hacia el pasado, porque esta forma de pensar, de alguna manera, pues, nos quita energía vital. Sí, pero ¿cómo al llegar a ese punto donde empezamos a pensar en el pasado y cómo nuestra mejor etapa ya pasó, cómo el contexto cultural influye mucho en eso? Sí, sí, sí. Porque de hecho, ahora que te estaba escuchando ese ejemplo de los niños, Michael Singer es un autor también que habla sobre espiritualidad y él pone un ejemplo algo similar. Dice que todos tenemos un flujo de energía natural que corre por nuestro cuerpo y que nos hace estar fluyendo, que nos hace estar presentes. Y él menciona que ese flujo de energía es muy visible en un niño. Que un niño está en un parque, está jugando en un charco de agua, se ensucia de lodo, no se preocupa si se manchó la ropa, él simplemente disfruta el momento presente, o sea, él está viviéndolo. Y él dice que conforme los humanos vamos creciendo y nos vamos integrando en la sociedad, vamos adquiriendo ideologías, vamos adquiriendo problemas y todo esto va bloqueando sus flujos de energía y nos convertimos en adultos funcionales que prácticamente somos como zombies cumpliendo responsabilidades, trabajando, preocupándonos como por cosas muy mundanas y perdemos esa capacidad de sentir y de estar presentes. Sí. Entonces, ¿cómo, a lo que voy con esto, cómo la importancia de tener herramientas que te ayuden justamente a solucionar esos bloqueos para que tú puedas estar presente? Porque se dice fácil y lo escuchamos en redes sociales todo el tiempo, pero ¿cómo realmente puedo estar presente la mayor parte del tiempo? O sea, sí es algo difícil. Sí, es un reto y es un reto pues de toda la vida. Porque, por ejemplo, esto que te menciono, hace algunos años no lo cuestionaba, hace algunos años prácticamente pues me dejaba llevar por la conversación y empecé a notar que algo me causaba conflicto cada vez que escuchaba ese tipo de conversaciones hasta que dije, es esto. Obviamente me causó, el conflicto fue más evidente cuando empecé con estas ideas de longevidad. Dije, bueno, pues si mi familia, yo he sido el primero que tiene una carrera, el primero pues que ha tenido una vida más abundante, empiezo con esta idea de que ¿por qué no ser el más longevo de mi familia? Empezar a romper estos paradigmas, porque no necesariamente es de que si alguien más lo ha logrado, entonces sí podrá ir de que bueno, no necesariamente puedo ser el primero, sí, o puedo empezarme a rodear de gente que tiene esa misma intención y las creencias, en este caso expansivas, las puedo fortalecer aún más. Porque fíjate, por ejemplo, cuando hablamos de personas mayores, si yo le pregunto a cualquier persona que nos escucha, así de que, ¿cómo son las personas mayores? ¿Cuáles son los adjetivos que les pondrías? Así de, rápido, dime cómo son las personas mayores. Las personas dirían así de que, bueno, muchas personas dirían, es que son lentos, es de que ya no se pueden mover, es que añoran mucho el pasado, es que tienen estas maneras de ser, tienen ideas muy viejas, no se abren a nuevas actualizaciones y demás. Y cosas negativas, son testarudos, son enojones, son, no sé, todo. Son los niños, ¿no? Ajá. Por un lado, esas son etiquetas negativas, pero también hay las positivas de que, pues, tienen cierta sabiduría y demás. Pero el punto es que cuando tú tienes o desarrollas etiquetas negativas hacia los mayores, estás conectando con la energía no funcional de la longevidad. Y es altamente probable que una persona que tenga etiquetas negativas hacia los mayores, cuando sea mayor, tenga esas mismas situaciones, lo esté viviendo en esas circunstancias. Claro, lo está haciendo realidad. Sí. Y por ejemplo, aquí algo que yo noté es de que como también el país o la cultura influye mucho en cómo perciben a las personas mayores. No sé si han escuchado que Walmart en Alemania, cuando intentó establecerse en ese país, Alemania es el único país donde Walmart tronó, donde no pudo establecerse como negocio. Y esto es por la cultura de que, bueno, hay muchos factores culturales, pero también uno de ellos, que lo leí en un artículo, es de que tú ves que aquí en México, en Latinoamérica o en Estados Unidos, normalmente son personas de la tercera edad o niños los que ponen, a que ya cuando tú pagas, que te ponen tus artículos, los cerillitos que te los ponen en una bolsa. Y es como un trabajo hasta cierto punto, pues, que no requiere esfuerzos, así como de que, pues, por darles trabajo, ¿no? Como que les está haciendo un favor. Y en Alemania hubo mucho conflicto cuando Walmart quiso establecerse,
porque ellos querían replicar el mismo modelo de negocio allá. Entonces, de que los adultos fueran los que metieran los artículos ya cuando tú pagaras, y hubo mucho conflicto porque para los alemanes las personas adultas son justamente personas con mucha sabiduría, personas respetadas, o sea, porque ya acumularon ciertos conocimientos, ciertos aprendizajes y los cuidan mucho. Entonces, para ellos era una ofensa muy grande cómo iban a poner a alguien respetable en un trabajo de nada más poner artículos en una bolsa. Entonces, hubo muchos conflictos culturales y yo me acuerdo que yo cuando estuve viviendo allá, un amigo tenía a su abuelita, la abuelita tenía 80 y tantos años, ella diario se iba a dar sus caminatas, no caminar, o sea, corriendo, se ponía su ropa deportiva y se iba a caminar, a correr no sé cuántos kilómetros. O sea, la señora funcional, ella limpiaba su casa, ella cocinaba, ella manejaba. Entonces, esa señora tenía la misma edad de mi abuelita aquí en México, y mi abuelita como necesitaba más ayuda, que la llevaran, sabes, que la acompañaran. Y yo dije, ¿cómo también como el ambiente cultural o el entorno y los hábitos y hasta cierto punto las creencias influyen mucho en cómo te ves a cierta edad, dependiendo de lo que creas o en dónde te encuentres? Sí, es que fíjate que cuando en ciertos contextos o ciertas familias más bien, yo he visto este patrón de que las familias que honran a los mayores muchas veces por lo regular son familias longevas. Las familias que de pronto pues enjuician a los mayores pues no necesariamente son longevas, es así de que precisamente están en conflicto con la longevidad por el simple hecho de emitir juicios hacia los mayores, pero al contrario, cuando los honras, cuando los aprecias y demás, es así como que, ok, pues creas una buena relación con la longevidad. Y volvemos a este punto, es como con el dinero, así de que creas una buena relación con el dinero y pues fluye a tu vida. Creas una buena relación con la longevidad, con la gente mayor, pues también tiendes o aumentan las posibilidades de que te pasen este tipo de cosas. Claro. Y aquí, tú como, por ejemplo, ¿cómo manejas o cómo, no sé si ya te pasó o está por pasarte porque pues ambos tenemos la misma edad, tenemos 36 años? Sí. Y yo hasta cierto punto tengo esa creencia de que ahora me siento mejor que hace 10 años. O sea, físicamente y mentalmente me siento mucho mejor por todos los hábitos y todas las actividades que estoy haciendo. Pero tuve un conflicto muy fuerte cuando me empezaron a salir mis primeras canas. Okay. Hace algunos meses me empezaron a salir algunas canas, te lo juro que me dio depresión ese día. Yo de que no, ¿cómo es posible que me salgan canas? Y tuve como 3 o 4, me las quité. Me las quité, o sea, había como cierta resistencia. Creo que ahorita tengo otra, ya la voy a dejar allí porque ya estoy como en esta etapa de aceptación. Pero como cuando tú, por más que tengas como esta energía y esta creencia y estos pensamientos, pero cuando tu cuerpo te va dando señales, ¿no? O que dices, ya me duele la rodilla, o ya no aguanto desvelarme tanto tiempo, necesito más descanso, o sea, cómo mantener como ese positivismo o cómo aceptar, ¿no? También que vamos viviendo por etapas, cuando tú quieres o te mantienes positivo, pero aún así tu cuerpo te da señales de que sí está en decadencia. Fíjate que por un lado, bueno, nuestro cuerpo es una expresión de nuestro subconsciente. Y por lo regular, si no trabajamos en esa área, pues tenemos los mismos patrones de nuestros familiares. Es decir, si a tu papá le salieron canas a tal edad, es muy probable que a ti te salgan. Pero también hay esta parte de que, ok, si empiezo a trabajar este cambio de patrones, pues ocurre que puedo hacer algunos cambios. Es decir, con este tema no es así como que no vamos a ser inmortales, pero puedes ir así como que prolongando más ciertas etapas. Por ejemplo, bueno, aquí te comparto un dato curioso. A mí me habían salido unas hace el año pasado, aquí de esta parte como unas 3 juntas, 3 o 5, no me acuerdo bien, y también me causó el mismo conflicto. Y me puse a pensar así de que, pues creo que es un tanto por las creencias colectivas de que, pues a partir de los 30, entonces a mi papá también en esta edad empezaron a salir, y es así de que como no había trabajado esto, pues probablemente estoy siguiendo ese patrón, pero ¿cómo sería si empiezo a cambiar dicho patrón? Y de hecho, pues yo soy mucho de la idea de hablar con tu cuerpo, bueno, hablar con mi cuerpo. Sí me causó varios días así como que ciertos conflictos, y luego las acepto, y luego empiezo con esta idea de que se podrán revertir de manera mental, de manera emocional, con un trabajo interno. Y todos los días que me estaba así como pues rasurando, bueno, curiosamente antes me rasuraba más, ahora ya me dejo un poco la barba. Empecé así como que a tocarlas y a hacerles una invitación así como que a rejuvenecerse y como a
pues a superar estos límites, ¿no? Así de que, ok, les invito a estos barros que tengo aquí a que se transformen en color negro. Solamente era como un decreto verbal. No sé si va a funcionar o no, pero semanas después hay un día que me vino en el espejo y ya no estaban. Y dije, pasó. Wow. Entonces son como pequeños indicadores. Así como hay indicadores negativos de que dices, aquí como que la edad me está pegando, pero también hay pequeños indicadores que te hacen aumentar tu fe y es que dices, puedo hacer algo. Wow. Con pequeños hábitos o con pequeñas herramientas de espiritualidad, herramientas de desarrollo humano, creencias, porque aquí la idea es estarlo haciendo hasta que tus creencias subconscientes cambien. Claro. Si cambias tu programación subconsciente, tu cuerpo va a reflejar el cambio. Y para cambiar tu programación subconsciente hay miles de maneras. Hay terapias, hay hablar con tu cuerpo, hay visualizaciones, meditaciones, hay infinidad. ¿Dónde aprendiste tú esa herramienta de hablar con tu cuerpo? O sea, porque yo sí soy como consciente, o sea, de hecho, trabajo mucho como la aceptación de verme en el espejo, o sea, sí. Es raro, como cuando tengo esas conversaciones en el espejo es raro, pero hasta ahora que lo mencionas, yo no había aplicado eso o sea, de que hablar como con ciertas partes de tu cuerpo, ¿no? Como de que sanen o de que mejoren o de que cambien, o sea, ¿dónde aprendiste eso? Hace tiempo, seguramente en algún libro, no sé dónde, escuché la importancia de hablar con tus células, sobre todo cuando tenías así como que, pues una enfermedad y demás, y es así de que, ok, pues les voy a hacer la invitación a mis células, porque, por ejemplo, digamos que de manera simbólica o metafórica, para tus células tú eres Dios. A ver. Ya. Lo que tú estás pensando, tus células que son billones y billones, ellas están así como que escuchando la voz de Dios. Ok. Lo que tú estás sintiendo, ellas están ahora sí que en la atmósfera de la energía de Dios. De tal manera que si tú eres Dios para tus células, pues ahora sí que ellas están obedeciendo a tus conversaciones dominantes. Por eso es importante estarte autoobservando. Si bien puede entrar ya cierta programación, pero esa programación, pues hasta cierto punto la puedes cambiar. Aquí, por ejemplo, esto que comparto, no sé si le va a funcionar a todas las personas, yo lo comparto como experiencia. Si alguien me pregunta, ¿puedes comprobar eso científicamente? No soy científico, es mi experiencia, tuve el resultado. Hay muchas cosas que desde mi punto de vista, conmigo me ha gustado experimentar, que la misma ciencia me dijo en su momento de que esto no es posible. Por ejemplo, yo nací con una alergia, igual en otro episodio hablaremos más a detalle, pero el punto es que fue una alergia de mi padre, de mi abuelo, era alérgico a más de 100 cosas, y en su momento la ciencia médica me decía, este niño va a vivir con alergia el resto de su vida porque las alergias no son curables, son tratables de por vida. Nunca me creí esa historia. Obviamente, pues empecé desde adolescente a trabajar en desarrollo personal y demás, y hoy en día, por ejemplo, tengo más de 10 años que no me enfermo de alergia. ¿Cómo cambió todo eso? Cambió mi programación, rompí ahora sí que con ese patrón, a pesar de que había un diagnóstico médico o científico. Entonces, es aquí mi invitación siempre a cuestionar todo aquello que te limita, sea tu familia, sea la misma ciencia también, porque la ciencia de hoy seguramente está limitante o limitada con la ciencia de 5, 10, 20 años. Total. Después. Sí, está muy influenciada. Y por ejemplo, ¿qué tanto crees tú que estos efectos que has tenido o que has experimentado estén respaldados? O sea, no solo por que tú te decidiste como cuestionar esa realidad tuya, que en su momento era que tenías esas alergias, perdón, pero ¿qué tanto está respaldado por todas las actividades y hábitos que tuviste que integrar para cuidar tu cuerpo? Porque mencionaste tú que te hiciste vegetariano también, eres una persona muy sana, muy activa físicamente, me imagino que el alcohol no tomas o lo limitas. ¿Hace cuánto tiempo hiciste estos cambios y qué tanto crees que eso haya influenciado también para cómo se ve y se siente tu cuerpo? Pues yo creo que es un conjunto de todo, es un conjunto de la alimentación. Tú sabes que la alimentación pues alcalina es así como que pues, te da más energía. Es un conjunto de sostenerte en ciertas frecuencias, es un conjunto de estar haciendo también, no sé, hasta labor social para generar un karma positivo, porque todo este tipo de cosas yo lo veo así, te da más energía, y como tienes más energía, de que tú mencionabas en el episodio pasado, las cosas fluyen más. Entonces, ¿y por qué no fluiría algo
en este caso para transformar a tu propio cuerpo. Ahora sí que algo que yo he comprobado con respecto a las enseñanzas de los estados del ser es de que cuando tú tienes mucha más energía, tu poder de manifestación es más grande. Sí. Por ejemplo, esto que menciono de invita a tu cuerpo a que se transforme de cierta manera, a algunas personas les puede costar semanas, otras meses, otros años, pero al final de cuentas no depende del tiempo, depende de la energía. Y la energía, en este caso, pues está determinada por los hábitos que tienes. Mientras mejores hábitos físicos, mentales, emocionales, pues básicamente fluye más energía a tu vida y las manifestaciones se dan en menos tiempo. Total. Porque probablemente si esta misma manifestación se hubiese dado, no sé, o se iba a dar en años, a lo mejor en meses me hubiese cansado y hubiese dicho, no lo voy a conseguir. Se acortó el tiempo, ¿no? en el que pasó. Sí, definitivamente. Y como también hay evidencia, ¿no? O sea, tú que ya lo tienes comprobado y yo también que lo he hecho, de cómo en las etapas cuando más me cuido y más consciente estoy, y más invierto en mí, más hago todas estas prácticas, ¿no? Como de estar consciente y en calma y tranquilo y solucionando problemas. O sea, tú sabes cómo te sientes, tú sientes esa energía. Sí. Y cómo cuando te descuidas se pierde. Sí. Se pierde y cuando se pierde tú te empiezas a sentir mal y tú solito regresas y dices, si yo ya sabía cómo sentirme mejor, o sea, tú ya solo vuelves y ya tratas de mantenerte por más tiempo allí y es muy difícil soltar eso. Una vez que tienes la confirmación y sientes los beneficios de llevar ese estilo de vida, es muy difícil que regreses. Porque a mí me ha pasado que hay temporadas donde tengo mucha apatía y yo digo, ya no quiero meditar, ya no quiero hacer ejercicio, quiero comer postres y quiero descuidarme y lo hago, dejo unas semanas de hacer mis actividades y abandono y empiezo a comer mal, me empiezo a sentir mal y yo digo, o sea, o mi mismo cuerpo me dice, ¿no? De qué estás haciendo, o sea, si tú ya sabes elegir mejor, ¿por qué me estás descuidando? Es como un reclamo de tu cuerpo también. Entonces, y tú ya mismo regresas y es muy difícil que una vez conociendo los beneficios, los sueltes y de esa forma es más fácil hacerlo sostenible porque ya conoces ese camino que es mejor para ti. Sí, cuando se abren así como nuevas posibilidades para tu vida, te sientes bien y toda esta cuestión, pero no necesariamente te vas a sostener ahí. Muchas veces es así de que, ok, me voy a regresar, ahora sí que a lo que hacía antes, para verlo desde una nueva conciencia. Y ahora sí que darme cuenta de que ya no lo quiero nunca más. Y esa nueva conciencia va a hacer que ahora sí lo que hacías antes, que te provocaba tal vez placer, te das cuenta de que me está provocando dolor. Y esa conciencia es como, ok, ahora sí me regreso a lo que pues me edifica. Porque el simple hecho de saber lo que es bueno y hacerlo un tiempo no es garantía para que te quedes ahí. Como que ahí es parte de la vida. Tiene que haber un retroceso para que veas toda tu oscuridad, pero desde la conciencia. Y cuando ves tu oscuridad desde la conciencia, te das cuenta o te envías el mensaje a nivel subconsciente de que no quiero más de esto. Y esa conciencia ahora sí repele ya esa oscuridad o transmuta esa oscuridad y hace que pues te eleves. Claro. Otra de las creencias que yo he identificado que de alguna manera están en conflicto con la longevidad es las personas que dan por hecho que después de la universidad ya no van a aprender nada nuevo, así de que ya pasó mi etapa de aprender. Y hay mucha gente que después de que se graduó de su carrera no vuelven a leer un libro en su vida, no vuelven a tomar un curso, dicen ya sigue mi etapa laboral. E inconscientemente se envían el mensaje de que pues ya no estoy aprendiendo, ya sigue esta parte solamente de hacer y hacer. Y cuando dejas de aprender, pues de alguna manera también entras en conflicto pues con la longevidad. La gente por lo regular más longeva son aquellos que siempre son niños internamente y tienen esta curiosidad por seguir aprendiendo, querer ahora sí que entender cómo funciona la vida. No importa de los temas que a ti te apasionen, pero cuando tienes este deseo de seguir aprendiendo, de alguna manera hay una correlación como con la longevidad misma. Claro, y esto es hasta cierto punto optimista, ¿no? De que hay un futuro muy optimista tal vez a las personas que nos están escuchando, porque antes, si bien es cierto, estaba como esa creencia, ¿no? De que estudias, sales de la universidad, trabajas, te casas, ya como que ya se termina tu vida. Pero ahora como a raíz de la pandemia y de que los trabajos empezaron a ser ya más remotos y de que está
este boom del internet donde puedes obtener tu información en YouTube, puedes comprar cursos en línea, en redes sociales. O sea, ya ves tú cómo hay personas que están rompiendo ese molde, rompiendo ese esquema, y cómo, o sea, que ellos tengan evidencia de que es algo que ellos también pueden hacer. O sea, de que no necesariamente porque tienen un trabajo o ya están casados, sí, o ya tienen mucho tiempo como con esa rutina, no significa que si ellos deciden el día de hoy, pueden empezar a romper como ese patrón, esa creencia, y empezar a educarse y adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades que les abran nuevas posibilidades. Sí, porque fíjate que desde mi punto de vista, cuando haces lo mismo durante mucho tiempo, hay una parte donde ya no es disfrutable. Imagina, por ejemplo, estamos grabando aquí un podcast, llevamos no sé cuánto tiempo, imagina que llevamos 8 horas seguidas. Obviamente vamos a estar cansados, ¿verdad? Claro, sí. Cualquier cosa que haces, ahora sí que te pasas de tiempo, por más que diga yo disfruto mucho, igual yo disfruto mucho escribir, pero si me paso a escribir, hay un punto en el que ya voy a tirar la libreta y demás. De igual manera, si haces mucho tiempo la misma cosa, hay un punto en el cual ya no la estás disfrutando, y si no la estás disfrutando, no te está nutriendo energéticamente, por lo cual pues tu vida se está pues disminuyendo. Por eso la importancia de ser un eterno aprendiz. Claro. Un eterno aprendiz siempre está buscando nuevas formas de ver la vida, nuevas perspectivas, nuevos conocimientos, y también experimentando en, no sé, nuevos trabajos, emprendimientos. Ahora voy a hacer esto, ahora esto otro, y es una forma de estarse renovando, de estar pues cambiando. Sí, estás en constante. Cuando hay movimiento, sí, es cuando... movimiento es energía. Exacto. Y otra cosa que se me vino a la mente, yo he recibido muchos comentarios de que yo, digamos, estoy en este camino, ¿no?, del crecimiento personal. Y hay personas que cuando les comento de que no fumo, no tomo alcohol, me hice vegetariano, me dicen así como de que, ¿para qué? O sea, yo tengo un tío que fumó toda su vida y vivió 90 años, sí, o de que yo tenía un tío de que también, de que no tomaba alcohol, no iba a fiestas ni nada, y se murió a los 30 de cáncer. O sea, como a veces la misma sociedad te tumba, ¿no? Como esa idea o intención que tú tienes que el que tú te cuides no te garantiza. O sea, que tal vez te atropella una camioneta o tienes un accidente, ¿no? O sea, cómo las personas a veces descuidan su cuerpo y hacen o tienen este tipo de acciones dañinas hacia su cuerpo o vicios en el nombre de disfrutar, porque no sabes cuándo te vas a ir. ¿Por qué crees que está esa creencia? La vida es corta, la vida hay que disfrutarla. De alguna manera muchas personas se basan así en la persona que es la excepción a la regla. Siempre va a haber una persona que es la excepción a la regla. Y es así de que, ok, si esta persona es la excepción a la regla, por lo tanto voy a seguir los pasos de esa persona. Cuando en realidad la mayoría no va por ese camino. Y hay que entender esta parte, así de que, ok, para la mayoría no es excepción de la regla. Porque de esa persona que es excepción de la regla, pues seguramente hay cosas que no conocemos. Si bien es cierto que cuidarte, si bien es cierto que hacer ciertos hábitos no te garantiza una vida larga, en este caso tienen razón esas personas, pero sí aumenta las posibilidades. Hay más probabilidades. Sí. ¿No? Imagina ya no con una persona, un experimento con, ok, vamos a poner aquí 1000 personas que están con hábitos positivos y están ahora sí que trabajando en conjunto, mentalidad, energía y demás. Puede que a lo mejor algunos, de todas maneras, no logren ciertos resultados, pero sí muchos más. Pero sí muchos más comparados con otros 1000 que tenían hábitos opuestos. Desde luego va a haber entre esos, de un lado y de otro bando, personas que van a hacer una excepción, pero la mayoría, en este caso, de los que se cuidan, pues van a tener resultados favorables. La mayoría de los que no se cuidan van a tener resultados desfavorables. Y pues no sabemos si tú y yo somos la excepción de la regla, claro, pero pues sí sabemos de que en muchos contextos podemos ser ahora sí como un tanto como la mayoría, y hay que procurar ser la mayoría de los expansivos. Claro, por lo menos estamos como en ese grupo de las personas que pueden aumentar sus posibilidades, sí, y de que sí lleguemos a ese objetivo. Sí, porque esto es como la lotería. El hecho de que compres un boleto no es una garantía de que te lo ganes, no, pero tienes una posibilidad. Claro. La persona que no tiene el boleto no tiene ninguna posibilidad. Y mientras más boletos, a manera de metáfora, un boleto serían como hábitos, tienes más posibilidades y eventualmente se puede dar. Me encanta esa forma, Ese es un muy buen punto que se pueden llevar las personas que nos están escuchando, de que
entre más hábitos y más actividades tengan para cuidarse física y mentalmente, más boletos tienen para ganarse la lotería de vivir por más tiempo. Sí. Y otro punto que yo considero que nos puede apoyar es la pregunta, ¿cómo ves tú el futuro? Si le preguntas a muchas personas así de que, ¿cómo ves el futuro? Muchas personas, no sé, de edad media hacia arriba, ocurre que sus respuestas pueden ser así de que, no, pues es que la política está mal, la contaminación, no, es que ahorita en redes sociales hay mucho caos, ¿no? Que ahorita la juventud está hecha a perder, la tecnología, que estos países, que esto y que el otro. Y ocurre que cuando una persona, guerras, epidemias, hay personas que siguen al pie de la letra o creen de que no, viene un futuro post-apocalíptico, el fin de los tiempos. Y... Sí, o que los Illuminati, ¿no? Estas como los conspiracionales de que ellos tienen un plan de reducir la población mundial y que nada más se van a quedar unos pocos. O la expresión bíblica, y vendrán cosas peores, que está así como muy arraigada en las personas. Dependiendo de cómo ves tú el futuro, va a determinar si vas a estar en ese futuro o no. Si tú con respecto al futuro tienes muchas creencias negativas, es muy probable que no llegues a ese futuro. Pero si cambias tu sistema de creencias con el futuro y lo ves así de que yo, por ejemplo, veo el futuro lleno de abundancia, lleno de riqueza, lleno de salud, mejor tecnología, ahora sí que mejor en todo, mejor en espiritualidad. Y de alguna manera las creencias de la gente que ve el futuro como algo positivo, se acerca a ese futuro como algo positivo. Fíjate que hay una historia que leí hace poquito se me fue el nombre, el padre de la psicología. El padre de la psicología, Sigmund Freud. Freud, ajá. Sí, Freud. Freud. Sí, creo que es alemán, sí es alemán, sí. Es Freud, creo. Pero sí, Sigmund. Había leído una historia de él, que él tenía miedo de lo que fuera... Él vivió la Primera Guerra Mundial, me parece. Sí. O no sé si antes de la Primera Guerra Mundial, pero el punto es que había una parte donde él tenía cierto miedo de lo que le esperaba al mundo. Así de que es que el mundo va, como que presenció que se venía algo caótico. Claro, por la evidencia que él tenía de lo que estaba pasando. Porque estaba estudiando los conflictos y demás. Y ocurre que curiosamente no presenció la Segunda Guerra Mundial, murió antes por los miedos hacia el futuro. Bueno, esta es mi interpretación, que yo le di a esa historia. Y hay muchas personas que han tenido mucha clase de miedos hacia el futuro, ya sea a nivel pues personal o a nivel colectivo, y ocurre que antes de que llegue ese futuro, su vida se disipa, se apaga, porque inconscientemente deseaban no estar en ese futuro. Claro. Como dice esta frase, la gente vuelve hacia donde fue feliz. Si en el futuro no ves felicidad, inconscientemente no vas a querer llegar. Wow, qué importante. Y de hecho sí, o sea, porque si tú tienes, o sea, si tienes evidencia en lo micro, digamos, como cuando tú visualizas algo y que tú sabes que lo puedes manifestar, sí tomas acción. Es algo que se me olvidó mencionar también en uno de los episodios pasados, donde yo mencionaba de que cómo yo visualizaba o manifestaba cosas, que yo decía, me imagino que quiero algo y en semanas, meses lo materializo. Pero lo que no mencioné es de que la ley de la atracción, por eso se llama de la atracción, o sea, acción. O sea, si no hay una acción que la sostenga, no puedes tú materializar. Entonces no es como que yo nada más me imaginé como que quería estar en un podcast y recibir la invitación de magia, ¿no? Sino que había un trabajo mío de que yo estaba creando contenido, de que yo estaba tomando acción y que de alguna u otra forma se pasó, ¿no? Pero a lo que voy con esto es de que si tú tienes evidencia de que cuando tú visualizas algo en el corto plazo y sabes que tanto positivo o negativo se cumple, esto también lo podemos llevar a lo macro. O sea, si tú visualizas tu futuro, tu vida, que te ves bien, estable, abundante, esa visualización te va a hacer que tú te comportes en el presente como tú lo visualizas. Sí, de esa manera. De lo contrario, si tú visualizas algo negativo, esa energía o esa creencia te va a hacer que tú en el presente te comportes de acuerdo a esa creencia y por ende vas a hacer que suceda eso. O sea, es por eso la importancia de cómo los pensamientos que podemos, porque la mente no distingue entre lo que es real y lo que es ficción. O sea, cuando tú te imaginas algo, tu mente no sabe si es realidad o no,
Y que el simple hecho que tú lo imagines, hay una reacción física en tu cuerpo. Sí. Si tú te imaginas que partes un limón y que lo agarras y lo muerdes con tu boca, el simple hecho de imaginártelo va a hacer que tu boca salga. Sí. Hubo una reacción física, aunque tú nunca metiste un limón en tu boca. Uh-huh. Y lo mismo pasa con los escenarios y todo lo que tú te imaginas. Por eso la importancia de aprender a tener pensamientos positivos. Sí, definitivamente. Y también está el caso de... Hay una artista de Hollywood, bueno, una actriz, Cameron Díaz. Cameron Díaz y la... De hecho, el año pasado, el antepasado, bueno, hace poquito relativamente, acaba de tener su primer hijo. Okay. Y creo que lo tuvo, no sé la edad, a los 50 y tantos. Y entonces mucha gente le empezó a criticar, así de que no, cuando ese hijo tenga cierta edad, tú ya vas a parecer abuela y demás. Y me encantó la respuesta que ella les dio. Él les dijo algo así como que ahora que tuve un hijo a mis 50 y tantos, no me queda otra más que vivir más de 100 años. Entonces como que de alguna manera se está mentalizando de que ella va a estar con su hijo. No está así de que con la creencia promedio de que voy a vivir hasta los 70, 80 y mi hijo va a ver muy poco de mí. Como rompe el esquema, ¿verdad? Encuentra una razón muy poderosa para expandir su propia vida. Independientemente si lo logra o no, ya está insertando creencias y aumenta posibilidades. Y cómo el hijo fue lo que la hizo tener esa creencia, y aquí podemos como llevarlo a la importancia de tener metas, objetivos, sueños que nos anclen a comportarnos como tal. Porque cuando careces de algo que te motive, ¿por qué querrías vivir tanto? ¿No? Sí, definitivamente, para vivir más requieres tener propósito, porque si no tienes propósito es decir, ¿para qué? Entonces, cuando hay este propósito, el propósito, por ejemplo, yo ahorita puedo decir, tengo un propósito de aquí a 15, 20, 30 años, pero sé que mientras más vaya avanzando se van abriendo propósitos pues, más expansivos y estoy confiando pues, en esa parte. Alguien que definitivamente pues, no tiene propósito, ahora sí que es el equivalente a que la energía del universo está cerrada para él. Pero cuando tienes propósito, se abren nuevas posibilidades y no necesariamente tienes que entenderlas hoy en día. Claro. Y por ejemplo, aquí, para las personas que nos están escuchando, porque obviamente eso de tener propósito es uno de los temas que más se escucha y que también la mayoría de las personas no lo tienen. Sí. Que dicen, ok, yo tengo un trabajo, tengo mi familia y todo, pero siento que me hace falta, no encuentro mi propósito. De hecho, yo, de los mensajes que más recibo de mi comunidad es de que no tengo un propósito, me siento perdido. O sea, ¿cómo puede una persona que no tiene un propósito claro anclarse de algo, o cómo también no necesariamente tienen que tener muy claro cuál es mi propósito, sino que el simple hecho de la búsqueda del propósito también es un propósito? Y estar buscando y experimentando y viendo también te mantiene como en acción. Sí, fíjate que yo lo veo de esta manera. Para todos aquellos que dicen, es que no sé cuál es mi propósito, muchas veces el no saber hace que estén en una energía como un tanto contractiva, así, porque se comparan con los que sí tienen un propósito, cuando en realidad requieres estar como con ese sentimiento de curiosidad, de ese sentimiento pues, de búsqueda, como tú lo mencionas. Y mientras tengas ese sentimiento de curiosidad, así de que, ok, voy a experimentar esto, eventualmente vas a encontrar el propósito. Porque si tu energía está contraída y no estás ahora sí que siendo curioso, pues el propósito no va a llegar a ti de la nada. Aquí hay que romper otra creencia, esta de que la curiosidad mató al gato. En realidad es una creencia limitante. Los niños son curiosos por naturaleza. Claro. El tener una actitud de niño te hace pues, ser curioso y experimentar. Por ejemplo, estos años pasados yo estaba experimentando con cosas que pues, nunca me imaginé que haría. Nada de curioso. Me tomé un curso de cocina, a hacer pan, estoy experimentando con masa madre y todo esto. ¡Qué cool! Me metí a clases de canto, estoy experimentando, dije a ver qué tal. Y así me metí a varias cosas que anteriormente pensaba, nunca las voy a hacer. Y una vez que estaba ahí, como que dije, no, mi vida no va por acá, pero estoy experimentando. O tal vez después alguna de las muchas cosas que he experimentado se conjugue con otra herramienta. Pero el punto es que cuando estás experimentando, pues vas descubriendo eventualmente pues, nuevos propósitos. Y también otro punto clave, desde mi perspectiva, no hay como un solo propósito en tu vida. Son múltiples. Y van cambiando. Y van cambiando. Ahorita mi propósito es seguir siendo un líder en desarrollo humano, pero eventualmente se va a complementar con otras cosas. Claro. Eventualmente se van a abrir cosas que aún ni siquiera soy capaz de imaginar.
sí estoy así como que abierto. Sí, las posibilidades, conforme tú vas tomando acción y experimentando, las posibilidades se van ampliando y es cuando llegan esas oportunidades. Sí. Y ahora que te estaba escuchando dije, sí, es cierto, o sea, yo jamás me imaginé o jamás vi como posibilidad el que me dedicara a estar creando contenido, al estar en un podcast, ¿sabes? O sea, jamás lo planteé como posibilidad porque en su momento mi realidad era vivir en mi pueblo, estar ayudando en el negocio familiar y por mucho tiempo, y también aquí como el poder de la visualización, ¿no? O sea, cómo todos tenemos esta herramienta de que si nos proyectamos al futuro, de acuerdo a lo que hacemos ahora, y si vemos que ese futuro o ese escenario no nos gusta, ¿cómo tenemos el poder de cambiarlo? Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba en una situación pues muy cómoda, o sea, muy, muy estable, donde tenía mis negocios, estaba con mi familia, mi departamento, mi camioneta, y yo dije, ok, o sea, realmente me está yendo bien, puedo financiarme unas vacaciones a donde yo quiera, pero yo me visualicé y proyecté mi vida, y yo dije, ¿en serio aquí me voy a quedar? O sea, yo me visualicé y dije, aquí voy a envejecer, y vi como si yo me quedaba allí, iba a llegar como a viejito, pero yo te podría decir que iba a ser exactamente de lunes a viernes, los fines de semana, como que lo vi muy limitado y yo dije, me niego a creer que esta va a ser mi vida. O sea, es importante que busque algo diferente, ¿no? Y fue cuando empezó esta inquietud de mudarme de ciudad, de que me fui a vivir a Alemania, después en el 2018 estuve viviendo aquí en Aguascalientes, empecé a trabajar fuera del negocio familiar y cómo el experimentar y el hacer cosas nuevas, nuevos deportes, descubrí CrossFit, que es el deporte que ahorita más me gusta. Jamás creí que yo fuera también a estar corriendo, ahora estoy en el running también, pero cómo el buscar y el experimentar, ahora me tiene en un punto donde ya no me dedico a la administración de negocios, como abandoné los negocios y estoy emprendiendo un proyecto de crear contenido en línea, de crear un negocio digital, de tener productos, servicios, de compartir conocimientos, de expandir conciencia. O sea, una realidad que no hubiera sido posible si no me hubiera atrevido a experimentar. Sí, definitivamente. Y de hecho, aquí esta es otra como causa o algo en pro de la longevidad, el darle propósito a tu vida y el estar experimentando, el estar siguiendo como tu curiosidad. Porque seguir tu curiosidad es pues seguir la voz de tu alma. Me llama la atención esto, claro. Experimentalo. Por algo está esa curiosidad ahí. Desgraciadamente, mucha gente la apaga. Sí, por ese miedo, ¿no? Y hasta cierto punto también no es culpa de las personas que nos están escuchando que digan, es que yo quiero probar cosas nuevas, yo quiero hacer actividades nuevas y que de pronto tienen la intención, pero no lo llevan a la acción y hasta cierto punto no es su culpa porque el ambiente, la mente humana está diseñada justamente, pues todos están contra tuya. O sea, cómo la mente tiene ese miedo de hacer cosas nuevas porque te quiere proteger, cómo también hay ese miedo de ser juzgado por hacer algo diferente, por salirte del molde, por hacer algo diferente a los demás. O sea, cómo todo juega en contra tuya y por eso aquí es importante tú tener como esa valentía, ¿no? Como que ese no me importa, o sea, aunque los demás no me aprueben o aunque yo tenga miedo, aún así lo voy a hacer. Porque justamente los que tienen este nivel como de tranquilidad o que han experimentado lo que nosotros estamos viviendo, hasta cierto punto vencimos ese miedo y nos atrevimos a hacer ese cambio porque hubo miedo. Yo estoy seguro que cuando tú empezaste a compartir contenido y cuando empezaste a hablar a la cámara, pues había ese miedo a ser juzgado y ese miedo a ser expuesto, pero aún así lo hiciste. ¿Y dónde estás ahora? Sí, yo creo que aquí las personas requieren así como que tomar conciencia de si estás dispuesto a pagar el precio. Porque en su momento, yo sé que causa mucho miedo el ser juzgado, criticado, rechazado, señalado y demás, pero también si le das un giro y lo ves de otra perspectiva, así de que, la forma de pagar el precio para conseguir mis sueños. La gente que ha conseguido sus sueños por lo regular ha pasado por esa etapa. Claro. La gente que no ha conseguido sus sueños, esa etapa es como la barrera que no pudieron cruzar. Entonces, requieren pues tomar conciencia de eso, es parte del proceso. Hoy en día, por ejemplo, en su momento cuando tenía hates hace años, sí
me provocaban conflictos así de, ching, y ahora estaré bien con mi vida, estaré bien esto que dijeron de mí, seguiré ejerciendo lo que estoy haciendo y demás, y pensaba toda la noche. Y hoy en día así como que veo que algo genera hate y me da gusto. Claro, porque es interacciones que sí, ayudan a que se desempeñen mejor. Sí, ya lo veo así, que mira, este hate, bueno, en este video que tiene mucho hate, le va a dar más visibilidad, esa visibilidad me hace llegar a nuevos seguidores hacen que mi mensaje se comparta, y al estarse compartiendo hay más distribución de mis libros, claro. Cursos, programas, alcance y demás. Más. Ajá, entonces ya me enfoco así de que, el hate o lo negativo fue un medio para un fin mayor. Claro. Sí, o sea, al final de cuentas, siempre hay un precio a pagar. Sí. El precio de la acción o el precio de la inacción. Sí. Si decides tomar acción, obviamente va a haber incomodidades, va a haber juicios, pero el premio va a ser esa meta que te propusiste. Y si no tomas acción, también va a haber un precio, quedarte donde estás y no saber si realmente eso que tú visualizabas realmente hubiera sido posible. Y te quedaste como que hubiera sido posible, ¿no? Y te quedaste con la duda. Y esto de que mencionabas del hate, hay una frase a mí que me ayudó mucho en su momento para atreverme a crear contenido. El autor es James Altucher, creo que se llama. Okay. Es americano. Y él menciona, no recuerdo el libro, pero él menciona de que no importa lo que hagas o a lo que te dediques, ya sea que crees contenido, tengas un negocio, no tengas negocio, vivas con tus papás, seas independiente, no importa lo que hagas o a lo que te dediques, todas las personas que existen de ese universo, el 33% de las personas te van a apoyar y te van a aplaudir y te van a amar por lo que haces. Dice, otro 33% te van a odiar y te van a criticar por la misma razón. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlos de opinión. Te van a estar criticando. Y el 33% restante no les importa. Les es indiferente. Y él dice que esta regla aplica para todo. Por eso yo cuando creo contenido y recibo o veo mensajes de hate o personas que me critican o me juzgan, yo digo, tú perteneces a ese 33% que no importa que yo te conteste y te explique y te diga, no vas a cambiar de opinión. Entonces, aquí a las personas que tienen ese miedo, que reciban como esas críticas, que lo vean así, que hay personas que simplemente van a odiar porque les encanta odiar y porque están en ese punto en su vida, pero que se aferren a las personas que las apoyan, a las personas que les aplauden, a las personas que sí quieren verlos bien. Y eso me ayudó mucho a mí en su momento para yo ser constante con la creación de contenido. Sí, sí me hace sentido esto que mencionas. Y a todo el mundo, pues, creo que le ha pasado. Si analizamos hasta las personas que en teoría han hecho los cambios más disruptivos, no sé, así Jesucristo, por ejemplo, es así de que, pues, un buen porcentaje de la población lo ama, otro buen porcentaje de la población lo odia, para otro le es indiferente. Claro, y sería interesante ver la población digamos, como la estadística mundial de personas que son católicas o cristianas. Sí. Estaría como genial o cool de que si es el 30 y tanto % de la población mundial, ahí ya se comprobaría esta regla de ver como el porcentaje de las religiones del mundo, cuánto se distribuye entre cada una. Pero sí, y hasta cierto punto, como para volver un poquito a lo de la longevidad, o sea, cómo el tener una actividad que te guste y que disfrutes hacer, te ayuda hasta cierto punto a mantener esos hábitos, a mantener esas creencias, porque tienes algo algo que te motive para tomar acción para eso. Porque no recuerdo si fue Michael Singer, creo que sí fue Michael Singer, ¿no? Porque en su momento yo me cuestionaba mucho de que decía, es que no tengo el dinero que quisiera tener, no tengo los recursos, no estoy en donde quisiera estar. Y me castigaba tanto, y yo siempre cuando estoy como muy disperso regreso a ese libro que se llama The Surrender Experiment, en español vendría siendo como el experimento de rendirse, y él menciona que las personas están en busca de este propósito, de que creen que el propósito está allá afuera, y cuando dice de que la persona que aprende a vivir el presente, la persona que aprende a despertar la conciencia y a ver más allá de él y ver la conexión que tiene con el universo, con el mundo, con los animales, con las personas, la persona que haya experimentado eso
ya descubrió más que la persona que siempre estuvo en búsqueda de dinero o algo y nunca alcanzó esa plenitud, esa felicidad. Dice, si tú realmente ya lograste despertar esa conciencia y sabes estar presente y sabes disfrutar los pequeños momentos y lo que tienes, ya triunfaste en la vida. Sí. Y eso me aterriza mucho porque muchas veces digo, es cierto, o sea, como siempre estamos como en búsqueda de más, pero el que tú seas capaz como de apreciar y agradecer y darte cuenta de todo lo que te rodea y todo lo que eres, dices, ya no necesito. Y eso es lo que te puede motivar a que tú cada día tengas un motivo para cuidarte y para vivir lo más que sea. O sea, porque en su momento yo dije, voy a cuidar mi cuerpo porque mi cuerpo es este vehículo que me permite experimentar esta experiencia que se llama vida. Y si yo quiero vivir lo más que se pueda, y me encanta disfrutar el presente y me encanta disfrutar de mis amigos y mi familia y la comida y los olores y la vista y los paisajes, voy a cuidarlo. Sí. Y eso se hace hoy, en el presente. Sí, fíjate que aunque muchas personas están enfocadas en encontrar su propósito, ligándolo a temas de longevidad, el propósito, cuando lo anclas solamente al futuro, así voy a hacer, pues, y no disfrutas del presente, no necesariamente tu vida va a ser longeva, porque la longevidad se da cuando te alimentas de la energía del presente, no la del pasado, como hablamos hace rato de en mis tiempos, o no la del futuro de que algún día, sino la del presente. De tal manera que en el presente es, como lo mencionas, así de que está el máximo gozo, disfrute y demás, y estando ahí por la mayor parte del tiempo, creo que aquí es una enseñanza de Eckhart Tolle que ya luego compartiremos. Al estar en el presente, o lo importante es vivir en el presente y eventualmente visitar el futuro, pero no quedarse en el futuro. Claro. Porque solamente la energía del presente es la que expande la vida. No, en el futuro no hay energía y en el pasado no hay energía, solamente en el presente. Sí. Y sí puedes ir al futuro de que yo voy a hacer esto y que el otro, pero prácticamente todo es desde el presente. Y ya la idea del propósito la puedes tener como para tener nada más claridad, pero la energía... Una guía, exactamente, pero la energía pues está en el presente. Otro de las ideas que creo que a las personas les influyen hacen estar en conflictos con la longevidad. No sé si has visto sobre todo memes así de que ya estás en los 30, ya te duele la rodilla, ya estás en los 30, que esto y que el otro. Sí. El simple hecho de que conectes con eso, ya lo estás aceptando como posible creencia. Sí, porque te relaciones. Si a los 30 empieza a doler la rodilla, yo tengo 30 y hasta tú buscas, ¿no? Sí, es cierto, ya siento como me duele, como rechina o algo, entonces lo das por hecho y lo conviertes en tu realidad. Fíjate que me pasó algo similar con respecto a ese tema. Había escuchado, fue el año pasado, de un familiar que apenas entró a los 30 y dice, es que ya me está doliendo la rodilla y las articulaciones porque ya estoy en los 30, pero él lo dijo con una total seguridad. Claro. Y yo recuerdo que pensé, porque pues este familiar pues está en el ámbito de la medicina y tiene cierta autoridad, y recuerdo que pensé así, pues yo estoy mucho más grande y yo creo que ya debería tener esos síntomas. Fueron mis primeros pensamientos. Y ocurre que días después me mete la idea de que voy a estar consumiendo lo que es en la mañana licuados de leche de vaca y en la noche pues también, porque tiene un anclaje de niño que consumía pues mucha leche de vaca porque vivía en un rancho y era todo lo que había, ¿no? De por sí en el desayuno básicamente pues como algo de queso, ¿no? En la comida pues también algo, en la noche a veces sí, a veces no, y aparte había así como que pues mucho más lácteo con vasos de leche. Y ocurre que semanas después me empezaron a doler todas las articulaciones. En un principio pues no sabía exactamente pues de qué era, y luego me empiezo a cuestionar, seguramente hay algo en mí que estoy haciendo mal y no me estoy dando cuenta. Y aunque según yo lo hice para alimentar a mi niño interior y esto y el otro, de pronto me aparece un video en TikTok así de que los lácteos provocan esto en las articulaciones. Y ahí tomé conciencia de que, me fui a un exceso de lácteos. También no es que me guste pues satanizarlos y ahora ya los dejé totalmente. Dije, nada, voy a limitarlos, reducirlos.
y nuevamente así como que las articulaciones como si nada. Y a lo que voy con esto es de que una creencia que escuché de alguien más, que la acepté, me hizo inconscientemente tomar malas decisiones para que me posicionaran en esa realidad de esa otra persona. Entonces, el simple hecho de que me empecé a auto-observar de dónde viene todo esto, dije, creí esto de esta persona porque le di cierta autoridad. Sí. Y empecé a cuestionar nuevamente, dije, no les voy a creer esto, aunque tenga 40, 50, mis articulaciones van a ser así como que mucho más fluidas, voy a creerme esta historia. Y si me creo esta historia, se van a alinear nuevas, no sé, ideas, descubrimientos que la van a reafirmar. Claro, te vas a cuidar más o eso te va a permitir tener mayor voluntad para tomar acción cuando decidas limitar ciertos alimentos que causaban que te afectaran eso. Y aquí lo importante es pues siempre estar como estar observando lo que escuchamos de los demás, porque si es algo negativo, si no nos damos cuenta, pues replicamos esas creencias. Claro, y también aquí me parece importante mencionar para que las personas que nos están escuchando tengan algo aplicable, ¿no? O sea, de que no nada más sea como de que escuchen y que digan, ¿cómo puedo yo también obtener ese tipo de beneficios? De que entendamos que las personas o el cuerpo humano es un sistema. Sí. Y como sistema, si tú modificas un solo elemento de ese sistema, esa modificación o ese beneficio de esa acción que tú hiciste va a tener una repercusión positiva o negativa, dependiendo de la acción que tomes en todo el sistema. Sí. El simple hecho de que tú hagas un pequeño cambio el día de hoy, o que hagas un poco más de ejercicio, o que limites algún alimento que sabes que causa daño, ya sea Coca-Cola, lácteos, carne roja, no sé. El simple hecho de que tú empieces a hacer un pequeño cambio va a hacer de que todo tu sistema, todo tu cuerpo empiece a buscar más opciones. Si tú haces ejercicio 30 minutos y sudaste y dijiste, me costó, probablemente cuando tú vayas a cenar algo, si tienes varias opciones, elijas una opción más sana porque dijiste, voy a comer más sano porque hice ejercicio y me costó y no voy a echar a perder los 30 minutos de esfuerzo que hice. Y después comes más sano y después eso tiene otra repercusión positiva y así gradualmente cuando menos acuerdas, ya vas a tener un montón de hábitos y de actividades que te están ayudando para sentirte mejor y después se va a volver algo sostenible y a largo plazo. Pero empezó con un pequeño cambio. Sí, totalmente. Y para ir concluyendo, aquí reafirmando esto que tú mencionas, fíjate que hay una expresión o una historia bíblica donde a Jesús le decía así de que se le invitaba a que expulsara cierto demonio. Bueno, no sé si era Jesús, pero está en la Biblia. Y prácticamente él dio a entender así que no era un demonio, que era una legión de demonios. Una legión básicamente pues son bastantes, ¿no? Y había una expresión ahí bíblica que decía que un demonio nunca está solo, siempre hay así como que muchos. De igual manera, cuando yo la leí la primera vez, llegué a polarizar eso y dije, pues también seguramente un ángel nunca está solo, siempre hay muchos continuamente. De igual manera con los hábitos o con las acciones positivas, haces una acción positiva y te atrae muchas más, nunca viene sola. Claro. Pero el hecho de que hagas una sola va a hacer precisamente que empieces a hacer otra y otra y otra y desencadena toda una serie de cosas positivas. Y a la inversa también, haces una acción negativa que destruye tu cuerpo y luego se vienen una serie de acciones negativas en cadena. Por lo tanto, es aquí importante estar consciente de que qué acción voy a hacer, la positiva o la negativa, porque esa abre muchas más puertas afines a la misma. Claro, sí, y igual y también pues ya para concluir y complementar eso que tú dices, que también las personas entiendan de que existe este concepto de dualidad, ¿no? Y de que se aplica a todo, y al crecimiento personal también, y así como cuando tú empiezas a hacer cambios positivos, cambio de hábitos, nuevas actividades, hay veces que suceden los días de recaída, los días de apatía, y las personas normalmente llevan una buena racha y de pronto hay un día de recaída y empiezan con esta plática negativa de que ya sabía, que nunca cumplo lo que digo, de que siempre me doy por vencido, de que no puedo sostener esto. Y lo que pudo haber sido un día de recaída se convierte en 3 o una semana, o inclusive los lleva a tirar la toalla, cuando solamente fue un día de recaída. Y que tengan presente de que es completamente normal. O sea, va a haber días de que no van a estar motivados, de que no van a tener energía, no van a querer hacer ejercicio, no van a querer comer sano, y se vale. Un día, 2 días te los puedes dar y después los retomas. Porque este proceso es de que avanzas 3 pasitos, retrocedes 2, avanzas 3 pasitos, retrocedes 2, pero vas en constante avance.
es básicamente como las gráficas de las empresas. Uh-huh. Nunca es así, siempre es así. Exacto, pero hay una pendiente positiva. Sí, una pendiente ascendiente. Y mientras haya recaídas, pero la pendiente sea ascendiente, pues es señal de que vas bien. Exacto. Entonces aquí estaría cool que las personas que nos están escuchando, que nos compartieran allí qué hábitos o qué prácticas ellos hacen en su día a día que les permitan sentirse bien o que les den este optimismo para pues querer vivir más, pero disfrutando el presente. Sí, también invitación, compártanos qué de este episodio les hace sentido o qué otras creencias han identificado que están en conflicto con la longevidad, porque yo considero que estamos en un tiempo como para arrojar más luz en este tema. Ahorita muchos de los que nos escuchan les han de haber estado cayendo 20 de que en mi familia estaba pasando esto que hacen o que dicen me causa ciertos conflictos y sí tiene que ver como pues con temas de longevidad. Otro, por ejemplo, que no alcancé a mencionar, pero nada de una mención rápida, es así de que la idea de que los grandes logros solamente los hace la gente joven. Si crees eso, es así de que pues... Yo ya no. Ajá, y estás en conflicto con la longevidad y prácticamente pues estás limitando pues también tu vida. Y así como los ya mencionados, hay muchísimos más que se les pueden estar ocurriendo de observaciones personales y lo importante es como tomar conciencia para cuestionar tus propias creencias. Las creencias, bueno, tuyas, las de tu familia, de tu contexto, y decir, esto sí lo acepto para mí, esto no lo acepto. Porque así como conviene ser selectivo con ciertas personas que, no sé, me imagino que tú no a cualquiera le abres la puerta a tu casa. Claro. Así de que, soy un ladrón, Martín, ábreme. No, ¿verdad? A una persona que te edifica, pues seguramente sí. De igual manera con las creencias, con las ideas. Hay que identificar a quién sí le abrimos la puerta y a quién no. Solamente a las que nos expanden, pues esas bienvenidas. Y a las que no, pues cerrar la puerta. Me encanta. Genial, pues bueno, muchas gracias. Pues muchas nos vemos hasta el siguiente capítulo. Bye.